estamos con el doctor Carlos Caro, abogado penalista. Doctor Caro, ¿cómo está? Muy buenas tardes ante todo. ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, doctor, ya para una persona que pierde ni siquiera un día, pierde una hora la atención, ya literalmente no sabe dónde está porque, no diría, ¿qué tiene que ver estos certificados de defunción? ¿Cómo así un prófugo de la justicia aparece muerto según la RENIEC? Sí, Omar, acá tenemos una situación especialmente grave porque estamos hablando de la adulteración de un registro público y esto es algo que desde el punto de vista penal puede tener una pena de hasta 10 años de prisión. Pero lo más grave es que para efectuar esto no basta con la intervención de una sola persona. Acá se requiere la intervención de múltiples personas para falsificar el documento relativo al acta de defunción, para ingresar el documento a la RENIEC, para tramitarlo, y todo esto, digamos, haciéndose de la vista gorda de lo que está sucediendo a nivel judicial, que como tú bien has mencionado, implica una serie de órdenes, entre ellas la de la detención, ¿no? Entonces, no es posible pensar de que esto es obra de una sola persona o de un solo funcionario corrupto, sino producto de lo que para la Fiscalía es una organización criminal. Estamos, por lo tanto, de un nuevo capítulo de obstrucción a la justicia y encubrimiento personal. Y desde luego que para efectos, digamos, prácticos, esto es algo torpe, ¿no? Porque, digamos, matar a una persona, resucitarla, buscar de que esta persona fugue a través de este mecanismo que aparenta ser sofisticado, pero que a la hora de la hora, pues, no ha tenido ningún efecto ni resultado. Y justamente en el aspecto práctico, doctor Caro, ¿cuál sería el objetivo de matar en papeles a un prófugo de la justicia como Alejandro Sánchez Sánchez? ¿Qué podría hacer una persona que aparece muerta en los registros, que es buscada por la policía? Claro, si el autor del delito o del presunto delito investigado por la Fiscalía finge su muerte, evidentemente se tendría que producir la extinción de la acción penal. Es decir, si el Poder Judicial certifica que esta persona está muerta según la ficha RENIEC, lo que tiene que hacer es archivar la investigación al igual que la Fiscalía. Ese podría ser, digamos, el final más perverso, es decir, esta persona está muerta y con la muerte del imputado cesa la persecución penal. Por otro lado, pueden haber, digamos, algunos objetivos intermedios como huir, cambiarse de nombre, cambiarse de identidad. Eso es algo que tampoco se puede descartar. Pero finalmente, como reitero, estamos ante clarísimos actos de obstrucción a la justicia. Sin embargo, muerto o no, Alejandro Sánchez Sánchez en este momento ya es prófugo de la justicia. Es decir, él no necesita estar muerto en papeles para poder incluso salir del país. Efectivamente, podría, digamos, cambiarse de nombre, podría, tipo Inostroza, no cambiarse de nombre, sino efectuar un acto de corrupción para que le permita salir del país. Son muchas las posibilidades que se tejen y acá sin duda estamos ante un capítulo más de estos actos de encubrimiento, obstrucción a la justicia, la resistencia, digamos, del entorno vinculado al presidente a ser investigados y a dar las explicaciones correspondientes. Ahora, y justo cuando la jefa de la RENIEC, Milagros Velarde, Carmen Velarde, estaba explicando, digamos, el nivel de responsabilidades, de quién tendría la responsabilidad, ella dijo muy claramente que la RENIEC no es la responsable, que el responsable sería el Ministerio de Salud, porque son los médicos autorizados por el MINSA los que tienen acceso justamente al registro donde se permite el ingreso de estos certificados de defunción. Y revela otro dato que no es menor, que pese a que la RENIEC ha solicitado en reiteradas oportunidades reuniones con el ministro de Salud y con personal del MINSA para abordar este tema, porque no es la primera vez que una persona que está viva está registrada como muerta, porque quieren saber quiénes son efectivamente las personas que suben esta información, el ministro no ha dado la cara. Es decir, la pelota de la responsabilidad la lanza al Ejecutivo. Sí, pero vamos a ver, por una parte tenemos lo que está claro, la responsabilidad del Poder Ejecutivo por lo que a salud corresponde, pero por otro lado también tenemos la cuestión del RENIEC, porque el RENIEC tiene que tener mecanismos para poder filtrar estos documentos de contenido falso. Entonces, no basta con decir, oye, acá hay un portal, sube la información, yo no verifico nada. Estamos hablando de la existencia de una persona. Y si una persona existe o no es algo que va más allá de lo que pueda decir el Ministerio de Salud. Entonces, el RENIEC, la RENIEC debería tener una serie de mecanismos y filtros para poder detectar estos casos de falsedad
que si lo estamos viendo en este caso, significa que se ha podido repetir en otros, ¿no? Siempre bajo la puerta, según lo que dice la jefa de la RENIEC del Ministerio de Salud. Ahora, y es llamativo, doctor Caro, porque la jefa de la RENIEC sale a dar esta conferencia, evidentemente molesta, porque más temprano incluso los ministros, ministra de la Mujer, el ministro de Justicia y el ministro de Trabajo, salen y dicen, bueno, eso no es responsabilidad de la RENIEC, que ellos lo vean. Ella sale molesta a decir, un momentito, esto no es mi responsabilidad, es también responsabilidad del Ministerio de Salud, y en simultáneo empiezan a salir las actas de defunción de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, incluso la del presidente de la República, Pedro Castillo. Entonces, uno ya dice, ¿qué está pasando? ¿Qué tipo de show es este? Sí, a mí me parece de que estas son, en cierto modo, más allá de los temas penales, más allá, digamos, de los planes de fuga que podrían estar detrás de estos documentos falsos, yo creo que estamos ya ante psicosociales, ¿no? Y estos psicosociales implican una guerra ya de otro nivel. Ya no es solamente la guerra a nivel de medios, sino a nivel de lo que son las falsas noticias o los fake news, ¿no? Y seguramente vamos a estar inundados de esto en los próximos meses, mientras subsiste el gobierno del señor Castillo, y el señor Castillo siga siendo el presidente, porque todo esto tiene una sola finalidad, que es distraer al Poder Judicial, distraer al Ministerio Público, distraer a la opinión pública de lo que verdaderamente es relevante, que este tipo de casos tienen que ser juzgados y se tiene que ver el mecanismo constitucional para que el señor Castillo cese en el cargo. Y volvemos a partir de lo que usted dice, ¿no? Efectivamente, mucho espectáculo detrás al tema de fondo, que es la investigación por organización criminal que tiene el presidente de la República. Pero, y usted lo mencionaba de alguna manera al principio, a partir de todo esto vemos y terminamos nuevamente corroborando la hipótesis del fiscal Pablo Sánchez en su momento, cuando decide abrir esta investigación al presidente de la República, que él tiene justamente todo el aparato del Estado para generar todos estos tipos de situaciones. En este caso vemos la RENIEC, el Ministerio de Salud, la policía. Volvemos a lo mismo. Claro, efectivamente, acá tenemos, digamos, una serie de estamentos, ¿no? De, digamos, instituciones involucradas en todo lo que pueda significar evitar la persecución penal. Pero tengamos en cuenta que todo esto tiene una sola mano, que es el Poder Ejecutivo. Que el Poder Ejecutivo controla la policía, el Poder Ejecutivo controla el Ministerio de Justicia, controla la RENIEC, controla el Ministerio de Salud, controla las fronteras. Estamos hablando, por lo tanto, de un nivel de peligro procesal absolutamente alto o elevado. Recordemos que a propósito del caso Keiko Fujimori, los tribunales establecieron que peligro procesal podía significar, por ejemplo, el que la señora Fujimori tuviera a través de su partido la mayoría parlamentaria en la época de Kuczynski, ¿no? Y esa fue una de las razones por las cuales fue a prisión, precisamente por ese poder que tenía en el Congreso. Si acá estamos hablando, ya en el caso de Castillo, no del poder para hacer las leyes, sino del poder de detener, no detener, el poder de fingir una muerte o no una muerte, el poder de perseguir, allanar o no allanar, evidentemente estamos hablando de un brazo propio de lo que es el sistema de justicia. Entonces tenemos acá un sistema de justicia literalmente recortado, cojo, vamos a decirlo así, porque sin el soporte del Poder Ejecutivo que está siendo investigado, evidentemente los resultados son mucho más limitados. Y esa es la razón por la cual el señor Castillo no puede permanecer en el cargo, porque su permanencia en el cargo conspira contra el propio fundamento de la Constitución, que es el hecho de que un funcionario investigado en estos niveles y con este gran poder y con ese gran blindaje siga en el ejercicio de la función y tenga, digamos, al Estado en vilo por estas circunstancias. Ahora, doctor, más allá del muerto resucitado en papeles, que es Alejandro Sánchez Sánchez, creo que es importante desde el punto de vista penal y legal entender quién es este personaje y que es claramente detallado y ubicado en la denuncia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Quién es el amigo del presidente? ¿Quién es y cuánto sabe el dueño de la casa de Zarratea y por qué es tan importante para la investigación? Sí, acá no estamos hablando de un personaje cualquiera. Recordemos que en las primeras semanas, primeros meses incluso de la gestión presidencial, había una suerte de agenda paralela, ¿no? El presidente iba a Palacio para despachar algunas cosas de gobierno, pero luego hacia la tarde, hacia la noche o incluso madrugada, despachaba en Zarratea
recibiendo a un grupo de personas de diversos órdenes, de diferentes bancadas, de diferentes instituciones, entidades públicas, privadas, sin una agenda preestablecida. Exacto. Digamos que en cierto modo, Zarratea ha sido una suerte de pasarela de personas que han podido gestar lobbies, tráfico de influencias, entre otras cosas, sin ningún tipo de controles, porque hasta el día de hoy no se ha revelado la información sobre estas visitas y sobre sus contenidos. Entonces, no estamos hablando de un personaje menor, sino de un personaje que ha sido central en lo que es la gestión presidencial de los primeros meses. Así es, y dado que lo mencionas, no hay que olvidar otro punto que nos lleva al inicio, quizás, los antecedentes de estas investigaciones, cuando se le pide, de hecho, el Ministerio Público, la Procuraduría, encabezada por Daniel Soria, la Contraloría, el Congreso, le piden al presidente todas estas instituciones que revele con quién se reunía, por qué se reunía, cuándo se reunía, y el presidente hasta el final paseaba, incluso en su momento, y usted lo recordará, a la presidenta del Consejo de Ministros de ese entonces, Mirta Vázquez, diciendo que sí, ya voy a entregar, y nunca se entregó la lista. Y esa lista la sabe o la conoce Alejandro Sánchez Sánchez. Sí, nunca se ha entregado esa información, nunca ha aparecido, digamos, los registros oficiales porque sencillamente o no han existido o como podemos presumir a raíz de las investigaciones actuales, esto ha desaparecido. Hay testigos y colaboradores eficaces que han declarado que el propio presidente les ordenaba la desaparición de documentos, la desaparición de la información, la eliminación de la misma, justamente para evitar y entorpecer las investigaciones, ¿no? Y es acá seguramente lo que ha pasado. En Zarratea o no han habido registros o estos se han ordenado desaparecer para evitar los controles legales, los controles de las instituciones como la Contraloría y el Ministerio Público. Sin embargo, ya lo que se tiene hasta el momento, si bien, vamos, no se ha detenido a Alejandro Sánchez Sánchez, se ha detenido a gran parte de lo que el Ministerio Público considera es el gabinete en las sombras, la Tilma Rufo, Auner Vázquez y una serie de personajes adicionales. ¿Cree que estas detenciones terminen llevando a mayor información o va a ser clave tener o detener a Alejandro Sánchez Sánchez? Desde mi punto de vista es importante que este señor sea hallado y detenido por parte del Ministerio Público y las autoridades policiales, porque al final lo que está haciendo la Fiscalía es armar todavía el rompecabezas, ¿no? Y parte de ese rompecabezas no está completo, pueden haber muchas personas que todavía no estén siendo identificadas y hayan podido cometer o ser partícipes de estos hechos delictivos que ya se vienen investigando. Entonces, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la no impunidad pasa, ¿no?, por poder, digamos, echarle el guante a este personaje para que rinda cuentas ante la justicia. Y de por sí, doctor, ya con lo que la Fiscalía ha presentado hasta el momento, uno diría, wow, a ver, tenemos testimonios, tenemos colaboraciones, tenemos incluso la confesión, y usted debe haber visto, del otro amigo del presidente, también clave en esta historia, Fermín Silva, dueño de la clínica La Luz, que él reconoce, le dice a la Fiscalía, sí, yo le entregué dinero a Bruno Pacheco para el presidente, sí, yo entregué sobornos, corroborando en principio la historia de Bruno Pacheco y además presenta un testigo, que es su sobrino, que también acepta ante la fiscalía que entregó el dinero. A ver, eso ya no es un nivel de corroboración importante porque escuchamos al Ejecutivo, a los aliados señalar, no, son dichos y dichos. Sí, yo creo que acá, en definitiva, el nivel de pruebas es absolutamente abundante, ¿no? No solamente de los actos delictivos que ya se están imputando al presidente de la República, sino además de lo que es el peligro procesal, ¿no? Al principio se decía, bueno, pero nadie ha delatado al presidente, nadie ha dicho que le ha puesto la plata en la mano. Ya a este momento hay muchísimos testimonios y muchísimos indicios de que esto es una realidad y desde luego que la imputación al presidente simplemente no se realiza o no tiene todos los efectos esperados por ese blindaje constitucional. Entonces estamos en una encrucijada en virtud de la cual la Fiscalía tiene un freno constitucional que solamente se lo puede levantar en este momento el Congreso y es a ello a lo que ha ido dirigida la acusación constitucional planteada por la Fiscal de la Nación. Y cuando el primer Aníbal Torres o parte del Ejecutivo sugieren que se estaría extorsionando, incluso chantajeando a estos colaboradores, que se están inventando colaboradores y testimonios,
¿Cuánto asidero tienen un dicho de este tipo? Porque para ser colaborador, entiendo, tú primero tienes que haber aceptado que has cometido un delito, y no cualquiera acepta que comete un delito. Yo creo que son argumentos puramente de defensa de parte de los personajes del Ejecutivo, ¿no? Las personas o algunos de los ministros más parecen abogados del presidente que ministros de Estado, ¿no? Entonces están al servicio, digamos, de la continuidad del gobierno del señor Castillo y no están ejerciendo la función pública como le corresponde al cargo ministerial. Pero sin perjuicio de ello, desde mi punto de vista son argumentos puramente adjetivos, ¿no? Puramente, digamos, inmateriales. Lo único que se hace es repetir y repetir de que no hay pruebas, tratando de causar cierta confusión a nivel de la opinión pública, pero desde el punto de vista legal, yo creo que cualquier persona entendida un poco en materia penal va a concluir de que acá la Fiscalía tiene muchos casos sólidos para poder llevar a juicio eventual acusación y condena. Y quizás sería importante, doctor, por eso explicar qué es un colaborador eficaz y qué es un testigo, por ejemplo. Sí, claro, un colaborador eficaz es una persona que reconoce haber cometido un delito. Reconoce haber cometido un delito, pero delata a otros con la finalidad de poder obtener un beneficio. Todo el mundo dice, bueno, pero entonces yo también puedo delatar. El tema es de que esto se tiene que probar. La delación se tiene que corroborar. Un colaborador eficaz puede traer 100 datos como información a la Fiscalía, pero solamente puede corroborar 30. Entonces la Fiscalía trabaja en base a esos 30 datos y en la medida que los pueda corroborar, puede desarticular una organización criminal o plantear acusaciones contra los cabecillas, que es lo que se está estableciendo acá. Todo lo demás queda fuera de la colaboración porque son datos no confirmados, pero lo importante es que esos 30, en el ejemplo que pongo, sean datos que estén debidamente corroborados e indiquen claramente que una persona ha estado cometiendo un hecho delictivo. Por esa razón, en términos de proporcionalidad, se les otorga un beneficio. Por ejemplo, el caso de Bruno Pacheco, Carolín López o Samir Villaverde. Samir ya estaba preso incluso y logra su libertad gracias a su colaboración. Muchos dicen, pero ¿dónde está? ¿Dónde están las pruebas? Pero yo entiendo, para que un fiscal incluso haya pedido liberar a Samir Villaverde, es porque o Bruno Pacheco, Carolín López, han mostrado, han sustentado sus dichos, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Necesariamente tienen que haber probado, al menos en el plano preliminar, los dichos que ellos han proporcionado, las versiones que ellos han dado a la Fiscalía, porque de lo contrario, en el caso, por ejemplo, del señor Villaverde, que estaba preso, no hubiera obtenido la libertad, o en el caso del señor Bruno Pacheco, que también estaba con orden de detención y se entregó, no hubiera habido una variación, digamos, de la medida de detención por comparecencia. Y en el caso de la señora Carolín López, seguramente ya habría sufrido ya un pedido de prisión preventiva. Bueno, doctor, entonces, solo para ir terminando, ¿cómo va a evolucionar esto? Porque el hecho de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, haya presentado esta denuncia constitucional, ¿qué mensaje da? Da el mensaje de, bueno, hasta aquí llegué yo ya no puedo avanzar más, al menos en el caso del presidente, o esto todavía tiene para mucho rato en el plano fiscal penal. Los mensajes son varios, ¿no? El mensaje puede ser, como se ha señalado, hasta aquí llego en lo que a esa investigación respecta. Ella sigue investigando los otros casos contra el presidente, pero respecto a estos casos, ella ya no puede hacer más sin la autorización del Congreso. En segundo lugar, es tirarle la pelota al Congreso, decirle, la pelota está en tu cancha, Congreso, tú tienes que hacer tu trabajo y tienes que emitir una decisión. Y yo creo que lo tercero es el mensaje de fondo, y es que, digamos, la Fiscalía considera que ya no es tolerable que el presidente siga ejerciendo el cargo, al punto que en vez de guardarse la acusación constitucional y presentarla en el momento en el cual el presidente cese en el cargo, ha acelerado el proceso y ha llevado el problema a la puerta del Congreso, porque el Congreso es el único en este momento que puede destituir al presidente, suspenderlo en el cargo o inhabilitarlo, siempre que el Congreso supere la interpretación literal del artículo 117. Si vamos al 117 a pie juntillas, no tenemos nada que hacer. Apagamos la luz y nos vamos hasta que el presidente deje de ser presidente. La única forma de saltear esto es a través de una interpretación innovadora de la Constitución. Ahí entramos ya en un terreno también complejo. Muchísimas gracias, como siempre, doctor Caro, el doctor Carlos Caro, abogado penalista, dando luces sobre este tema que, insisto, es muy complejo, es una tremenda historia, muchísimos personajes, la trama da para muchas temporadas en cualquier plataforma. Un fuerte abrazo, doctor Carlos Caro.